Buenas tardes, mi grupo está conformado por John Pérez, Adrián Machado, Gabriel Froilán y mi persona, María Pérez. Venimos a hablar sobre el sistema de justicia venezolano. El sistema de justicia venezolano está formado por el TSJ, Ministerio Público, tribunales, organismos auxiliares, jueces y abogados. En lugares de los habituales, tres poderes del Estado. La nueva República de Venezuela tiene 5: el Poder Ejecutivo, que viene siendo la Presidencia, el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional de Venezuela, y la rama judicial, que viene siendo el Poder Judicial. Ordenamiento jurídico de Venezuela. Es el conjunto de derechos de una sociedad, es decir, conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado. Poder contribuyente. Es el que establece las normas fundamentales de un ordenamiento jurídico. Estructura del poder contribuyente. Se puede clasificar en poder contribuyente de primer grado, ejercido por la nación. De segundo grado, es ejercido por las provincias. Y de tercer grado, es ejercido por los municipios. Buenas noches, me presento. Mi nombre es John Pérez. Mi punto de tema de tratar es el preámbulo del poder constituyente. No es más que programas públicas que resaltan afirmaciones mediante los cuales un poder constituyente anuncia un canon político, parte doméstica del poder constituyente. Es aquello donde se establecen principios y creencias y fundamentos de los derechos humanos. Parte orgánica. Esta parte contiene las normas que estructuran las relaciones de control, cooperación entre los órganos de los estados o algunas principales características. Algunas principales características de las normas jurídicas son bilateralidad. Las normas jurídicas establecen derechos y obligaciones para las partes involucradas. 2. Exterioridad. Las normas jurídicas regulan conductas externas de las personas en la sociedad, es decir, comportamiento público visible. Coercibilidad. Las normas jurídicas pueden ser impuestas y aplicadas mediante la fuerza del Estado en caso de un incumplimiento. Generalidad. Las normas jurídicas son generales y abstractas, aplicables a un número indeterminado de casos que se ajustan a las ciertas circunstancias. Imperatividad. Las normas jurídicas son obligatorias, deben ser acatadas por todos los ciudadanos dentro de los ámbitos territoriales en el que rige. Cuando hablamos de la autenticidad de una norma jurídica nos referimos a su origen y validez. Una norma escrita es aquella que ha sido plasmada en un documento escrito, lo cual es fundamental en el ámbito jurídico para garantizar su difusión, interpretación de una aplicación de manera uniforme y precisa. Algunas características de las normas escritas son claridad, al estar redactada de manera precisa y detallada. Las normas escritas buscan evitar ambigüedades y facilitar su comprensión por parte de los destinatarios. Permanencia. Al quedar plasmada en el documento escrito, las normas tienen una existencia duradera que permite su consulta a cualquier momento. Publicidad. La forma escrita de las normas permite su difusión y reconocimiento generalizado, lo cual es fundamental para los ciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones. Control. La existencia de normas escritas facilita su control y su supervisión, tanto por parte de los ciudadanos como de las autoridades encargadas de su aplicación. Cuando hablamos de normas rígidas y formalísticas,
nos referimos a aquellas normas que requieren estricto cumplimiento de sus requisitos formales para su validez y aplicación. Cuando hablamos de enfoque instrumentalística o formales en derecho, nos referimos a dos perspectivas diferentes sobre la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Enfoque formalista son centra en aplicación de normas de manera estricta y literal, sin considerar demasiado contexto o la consecuencia de práctica de su aplicación. Enfoque instrumentalista. Por otro lado, el enfoque instrumentalística se enfoca más en el propósito o finalidad de extraer las normas, considerado el contexto social, político y económico en el que opera. Gracias. Bueno, mi nombre es Adrián Machado. Los principios básicos del derecho son fundamentos esenciales que guían la interpretación, creación y aplicación de las normas jurídicas en el sistema legal. Algunos de los principios básicos en el derecho son la legalidad. Significa que todas acciones deben basarse en normas jurídicas previamente establecidas. La igualdad. Todos los individuos deben ser tratados de forma igual ante la ley, sin ninguna discriminación por motivo, raza, género, religión o origen social. Justicia. El derecho debe buscar la equidad y la justicia en sus decisiones, garantizando que se respeten los derechos de todas las partes involucradas. Cuarto, la seguridad legal son las normas que deben ser claras, accesibles y predecibles para que los ciudadanos puedan conocer sus derechos y obligaciones. La buena fe. Las partes deben actuar de buena fe en sus relaciones legales, cumpliendo con sus obligaciones de manera honesta y leal. Interpretación favorable a los derechos fundamentales. En caso de una duda o sobre la interpretación de una norma, se debe favorecer aquella que proteja los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, en el ámbito ético, un principio básico podría ser trata a los demás como te gustaría ser tratado, mientras que en el ámbito profesional, un principio básico común es la honestidad y la integridad sobre todas las cosas que haces. La superlegalidad es un concepto jurídico que se refiere a la idea de una forma o ley debe estar en conformidad con los principios más amplios del derecho, como la justicia, equidad y los derechos humanos. En cuanto a una doctrina relacionada con la superlegalidad, podríamos mencionar la doctrina de los derechos fundamentales, la cual establece que las leyes y acciones gubernamentales deben respetar y proteger a los derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente, incluso si no están explícitamente establecidos en la legislación nacional. Esta doctrina busca asegurar que las normas legales estén en consonancia con los principios más elevados del derecho, como la dignidad humana y la igualdad ante la ley. La inconstitucionalidad se refiere a la condición de una ley, acto o medida que se está en conflicto con los principios y disposiciones de una constitución. En muchos sistemas legales existen mecanismos para impugnar leyes o acciones gubernamentales que se consideran institucionales. Por lo general, los cortes constitucionales o tribunales especializados tienen una autoridad para revisar constitucionalidad de las leyes, tomar decisiones respecto a una norma declarada inconstitucionalidad. La noción de la inconstitucionalidad es fundamental para mantener el Estado de Derecho y asegurar las leyes y acciones del gobierno que están alineadas con los principios fundamentales de la Constitución establecidos en un país. Un aporte importante en el ámbito de la inconstitucionalidad es la doctrina del control constitucional, la cual establece que los tribunales tienen la autoridad para revisar, declarar las leyes, actos gubernamentales o decisiones que violen la Constitución. En principio es fundamental garantizar una norma o acción que viole los principios fundamentales. Además, la doctrina de la supremacía constitucional es otro aporte relevante, ya que sostiene la Constitución, es la ley suprema del país, que todas las leyes y acciones deben estar en conformidad a ella. Estas dos doctrinas mencionadas anteriormente son importantes y fundamentales para el funcionamiento de un sistema legal basado en el Estado del Derecho y el respeto de los derechos fundamentales, ya que aseguran que ninguna forma o acción gubernamental pueda transgredir a los principios constitucionales. Gracias. Mi nombre es Gabriel Froilán y yo les vengo a hablar sobre las garantías penales. Son un conjunto de derechos y principios que protegen a las personas que son sujetas a un proceso penal o investigación. Es por parte de las autoridades
judiciales. Estas garantías tienen como objetivo asegurar un proceso justo, equitativo y respetuoso de los derechos fundamentales de los individuos involucrados en un procedimiento penal. Algunas garantías penales más importantes incluyen presunción de la inocencia. Toda persona se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante un proceso justo y con todas las garantías. Derecho a la defensa. Toda persona tiene derecho a ser asistida por un abogado defensor desde el inicio del proceso penal y a lo largo de todo el procedimiento. Derecho a un juicio justo y público. Las audiencias judiciales deben llevarse a cabo de manera transparente, permitiendo la participación de las partes involucradas y garantizando el derecho a la contradicción. Derecho a no autoincriminarse. Nadie está obligado a declarar en su contra ni confesarse culpable, protegiendo así el derecho a no ser forzado a testificar en su contra. Nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, evitando así la doble persecución penal por una misma conducta. Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Las personas tienen derecho a ser juzgadas en un plazo razonable, sin demora injustificada que afecten su derecho a una pronta justicia. Estas son solo algunas de las garantías penales fundamentales que buscan proteger los derechos de las personas durante un proceso penal, asegurar que se respeten los principios de la legalidad, equidad y justicia. La observancia de estas garantías es esencial para prevenir abusos, asegurar la imparcialidad del sistema judicial y proteger la dignidad de sus individuos involucrados en procedimientos penales. Fue todo, muchas gracias.